Para hablar sobre todos estos temas que le hemos presentado en estos minutos, agradezco muchísimo la comunicación a la legisladora y también secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Bienvenida, Citlali, muy buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti al auditorio. Ay, perdóname. Igualmente, senadora, además en estos días de agenda tan ocupada, entonces agradezco mucho el huequito en la agenda. Pues por dónde empezar, si te parece, por los temas partidistas y luego ya vamos a lo que concretamente atañe al Senado. Hay quienes Claro. pues ya están tratando de hilar estas diferentes coyunturas. Este saludo del que ya habló Adán Augusto López a Alito Moreno el día del informe, lo que anuncia Laida Sansores sobre dejar de publicar, por lo menos temporalmente, los audios y la iniciativa priista. ¿Hay alguna relación entre todos estos momentos, Citlali? Bueno, no sé si exista una relación, no me atrevería a generar interpretaciones como las que está haciendo la oposición. Lo que sí me parece que es real y que es concreto es que esta coalición prácticamente nació fría, sin proyectos, sin ideas, sin figuras políticas. El PREAN no ha planteado un proyecto de nación, por el contrario, más bien pareciera que su agenda o su estrategia ha sido oponerse a todo lo que diga el presidente o la cuarta transformación. No han tenido grandes resultados electorales, es decir, yo creo que no ha sido una coalición efectiva y me parece que el PRI inició el sexenio distanciándose de esta postura del PAN del no a todo. El PRI legislativamente por lo menos ha acompañado varias propuestas del presidente y de la cuarta transformación, ha tenido posturas propias. Cuando se alía al PREAN han decidido primero oponerse a todo también, sumarse a la estrategia del PAN, y luego anunciaron esta moratoria legislativa y me parece que probablemente estén teniendo una claridad en términos de que eso no les está funcionando ni política ni electoralmente. Ha habido un buen diálogo con el PRI al inicio del sexenio, sin duda, por lo menos en términos legislativos hablo, y bueno, probablemente ellos estén en la decisión de recuperar el diálogo. Yo no me atrevería a decir nada, tampoco me atrevo a cantar victoria en términos de que se acabó esa coalición. Sin embargo, es una realidad que están por lo menos detenidos, en pausa, y bueno, vamos a ver qué van decidiendo. Recordar también otro elemento, el Movimiento Ciudadano, que tiene esta presión de los actores contra la cuarta transformación de sumarse a una coalición rumbo al 2024, ha puesto también una condición que es no aliarse con el PRI y quién sabe si también, digamos, por ahí se responde a este elemento, pero pues vamos a ir viendo más allá de las interpretaciones que va pasando en la realidad en los próximos días, semanas y meses. Sin duda. Para cerrar este primer tema, entonces, senadora, Morena no tenía conocimiento de esta iniciativa de la legisladora Yolanda de la Torre, pero sí la va a acompañar, porque digamos que empata con la mirada que tiene en este momento el presidente de la estrategia de seguridad. El desafuero, por ejemplo, de Alito sigue su curso como estaba, digamos, en donde se quedó antes de este periodo, ¿correcto? Las denuncias hacia Alito, públicas, políticas, el desafuero, eso me parece que tiene que seguir su curso, no tendría por qué no ser así. El tema de la iniciativa, pues ya la hemos estado analizando algunas de algunos, me parece que es una aportación valiosa en términos de que plantea que esta necesidad que el presidente está planteando de tener una Guardia Nacional y ampliar un poco la posibilidad ya no solo de que sea mixta, sino que pase ahora a la Sedena, pues tenga una temporalidad, lo cual me parece que es coherente. Creo que esa es la oposición que necesitamos, una oposición que plantee propuestas, que genere alternativas y no solamente que se oponga y diga no y construya narrativas de miedo y de temor. Entonces, pues seguramente estaremos acompañando si es un complemento a lo que el presidente ha estado planteando en términos de lo que se necesita para combatir la inseguridad. Es decir, como momento único, no es que haya acercamiento quizás hacia ciertas facciones del PRI que justo no están en favor de esta moratoria. Pues en realidad, te digo, legislativamente siempre ha habido un diálogo con los Sí. legisladores de todos los partidos, con los priistas, que además, hay que decirlo, son quienes más experiencia política tienen, porque prácticamente gobernaron 90 años este país y fueron hegemónicos en el poder legislativo hasta el 2018 con la llegada de Morena. Pues hay más oficio político en términos de dialogar, de construir acuerdos y de ponerse de acuerdo en lo que le conviene a México. Ese fue su primer comportamiento legislativo al inicio del sexenio.
luego decidieron plegarse a la estrategia del PAN y pareciera que intentan regresar al inicio. Vamos a ver qué pasa. Nosotros estamos abiertos con todos los grupos parlamentarios a hablar, a debatir y a construir acuerdos en lo que le beneficia a este país, que me parece que eso es lo que necesita este país, hacer política y no politiquería, que es lo que ha hecho el PRIAN-RD en los últimos tiempos. Sin duda. Citlali, decía el coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República que no iba a haber un procedimiento fast track respecto a esta iniciativa que mencionas de pasar operativamente la Guardia Nacional a la Sedena. El día de ayer te vimos dialogar con algunas de las manifestantes que llegaron ahí, incluso recibir esta, pues no sé si era un pliego petitorio o unas hojas, digamos, con información. ¿Esto cambió de alguna manera? ¿Se prevé algún cambio en la iniciativa como llegó de la Cámara Baja? ¿O qué esperar para las próximas horas? Mira, más al rato habrá sesión de las comisiones, veremos qué pasa. Evidentemente sabemos que ese es un tema de relevancia del presidente, nosotros somos un grupo parlamentario que acompaña al presidente. Sabemos que el tema de seguridad no es menor, es una realidad que aqueja a la ciudadanía. Por un lado, yo te diría, creo que hay que escuchar las voces más legítimas que plantean preocupaciones, riesgos, que yo creo que se exagera cuando se habla de la militarización, pero sin duda creo que hay riesgos, porque en el imaginario colectivo histórico, ideológico de muchas y muchos de nosotros, pues sabemos que el ejército ha cargado entre su historia violaciones de derechos humanos por las órdenes que han dado gobernantes o gobiernos autoritarios. Yo de hecho escucharé a varias de estas organizaciones más al rato, las recibiré, no a Denise ni a las otras, porque creo que tienen una agenda política muy clara que no busca construir, sino tratar de mermar la cuarta transformación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las comisiones. Con mucha sinceridad, creo que en términos de la necesidad de que se apruebe, no vislumbro que haya una modificación. Probablemente estaremos acompañando en sus términos, pero vamos a ver qué deciden las comisiones en el Senado, que sesionan al rato, y mañana estaremos seguramente discutiendo en el Pleno este tema. Sin duda, para cerrar, Citlali, si me permites robarte un minutito más, porque justo creo que es un tema, como bien dices, digo, en nuestra percepción personal, pero ahí están las encuestas, ¿no? El de seguridad sumamente sensible para toda la gente. Ustedes son la mayoría personas que recorrieron el país casi que a pie, ¿no? Es decir, tienen un pulso muy cercano a lo que está pasando. Decía el presidente en la conferencia de Palacio Nacional de ayer, estaba mucho peor de lo que nos imaginamos, ¿no? Mi cambio de parecer, y así lo reconoce, es porque todo estaba peor. Me entregaron este país en un diagnóstico como mucho más pesimista de lo que imaginaban. ¿Cuál es justo el corte de caja que hacen? ¿Hay mucha infiltración, por ejemplo, en los cuerpos locales, en los gobiernos? ¿Qué es este escenario del que habla el presidente? Mira, yo creo que es muy honesto el presidente y a mí me alegra mucho que lo diga porque en el diálogo con distintos actores, cuando yo he planteado que es mucho más compleja la realidad cuando estás en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder que cuando estás en la oposición, pues creo que muchos actores que decían, bueno, creemos en el presidente, pero ¿por qué no dice eso? Yo creo que hoy es muy importante escuchar esto que plantea el presidente. Creíamos que estaba o no imaginábamos que estaba tan descompuesto el tema de seguridad. Creo que tiene sentido después de tener un secretario de Seguridad Pública que tuvo Calderón, Genaro García Luna, que pactó con los criminales, que hizo negocios con los criminales, que descompuso a la Policía Federal, que recibió sobornos de los cárteles, territorios en este país que lamentablemente han sido cedidos al crimen organizado, policías municipales y estatales infiltradas, gobernadores como yo lo digo, Cabeza de Vaca es uno de los ejemplos de narcogobernadores o de gobernadores que son acusados de sus vínculos con el crimen organizado. Es decir, el nivel de descomposición policíaca, institucional, gubernamental, territorial, sin duda me parece que hoy nos obliga a una toma de decisiones. El presidente pudo haber decidido nadar de muertito en el tema de seguridad o tomar una decisión, que yo creo que son decisiones fuertes, difíciles, de entrada porque nos contradicen en algunas de las posturas que teníamos, pero tomó la decisión de crear una Guardia Nacional, que sí es distinto a lo que en su momento hizo Calderón, y se dio cuenta también, creo yo, porque la primera aprobación que tuvimos todas las fuerzas políticas de la creación de esta figura, pues planteamos un tiempo para que dejara de ser mixta y se convirtiera totalmente civil. Hoy el presidente está planteando esta adscripción, digamos, a la Sedena,
en términos operativos y administrativos, fundamentalmente por la necesidad de tener una fuerza policíaca que se termine de conformar en términos de disciplina, de formación, etcétera. Creo que no es una decisión sencilla, pero estoy segura de que será una decisión que va a trascender. Este país tuvo una ruptura en cuanto a su seguridad pública por las decisiones que se han tomado, por lo menos en las últimas décadas, y el nivel de descomposición es mucho más brutal. El nivel de acoso a los presidentes municipales, el nivel en el que opera el crimen organizado, la base social que tiene, también hay que decirlo. Es decir, es mucho más complejo y yo creo que gobernar implica tomar decisiones y, como lo ha dicho el presidente, a veces tomar decisiones y elegir entre inconvenientes. Y es el inconveniente de mantenerse en una primera posición o el inconveniente de tomar decisiones para garantizar la seguridad de las personas. Y yo creo que por eso el diálogo con algunos sectores que tienen preocupaciones legítimas es fundamental, porque hay que pensar a futuro. Luisa, yo creo que confiamos en el presidente de la República, que es una persona que no reprime, que no está utilizando las fuerzas policíacas para amedrentar opositores, a luchadores sociales, etcétera. Muy probablemente Morena seguirá gobernando este país el próximo sexenio. Y en ese sentido me parece que somos los primeros que tenemos que discutir cómo continuar fortaleciendo una política de seguridad, cuidando todas estas alertas y preocupaciones que muchas sociedad civil y muchos activistas han planteado, pero cómo tomamos en serio este tema de la seguridad y cómo seguimos discutiendo algo que yo creo que va a tardar mucho tiempo, que es recuperar el tejido social, recuperar, tener construir, digamos, o fortalecer esta figura policíaca que sea confiable, que sea honesta, que respete los derechos humanos, que dé resultados, etcétera. Y bueno, yo creo que el presidente tomó una decisión que espero que trascienda históricamente y que ojalá miremos a la distancia en los próximos años y a pesar de lo controvertida que ha sido o que intenta ser, pues sea una decisión correcta. Pues muchas gracias, Citlali Hernández, por estos minutos. Ojalá podamos mantener contacto rumbo a saber cómo salió este diálogo con organizaciones de sociedad civil y con personas activistas para darle seguimiento a un tema, como bien dices, absolutamente trascendental. Por lo pronto, gracias, muy buena tarde, un abrazo y si nos lo permites, estamos en contacto. Ay, creo que... Resumen Metropolitano.